Para crear un EPUB vamos a utilizar un programa que, si no es el mejor, está cerca de ser uno de los mejores. Nos va a facilitar muchísimo la creación de este formato que hemos elegido y que me quiero especificar en enseñarlo, porque el formato EPUB es aceptado por la mayoría de las librerías digitales y de las plataformas de ventas de libros virtuales. Y cuando digo la mayoría, hablo de más del 90%. Muchas exigen subir nuestros libros o nuestros ebooks en PDF, otras no aceptan PDF, algunas no aceptan Word, otras exigen un formato de Word enriquecido. Incluso algunas de estas plataformas requieren de un tipo de formato propio de la plataforma. Si tenemos que conformar a cada una de estas librerías y queremos que nuestro ebook esté disponible en todas y cada una de ellas, nos llevaría muchísimo tiempo desarrollar los requerimientos conforme a cada una de estas plataformas virtuales para vender nuestros ebooks. Por suerte, más del 90% de ellas coinciden en aceptar el formato EPUB que vamos a desarrollar con este programa llamado Sigil. Esto nos va a ahorrar muchísimo tiempo y, como van a ver en los videos que siguen, manejar este formato y este programa no es tan difícil como pareciera a simple vista. En este caso vamos a descargar la última versión, pero cualquier versión de Sigil estaría bien, solamente van a cambiar alguna que otra cosa. Ya he usado versiones anteriores, a veces mejora, a veces empeora, para mi gusto obviamente, pero prácticamente con lo que vamos a enseñar de HTML y de CSS, no importa la versión de Sigil que te descargues, va a servirte del mismo modo. Depende del sistema operativo que tengas, vas a descargar el que sea acorde, tanto sea Mac como Linux como Windows. Yo voy a descargar en mi caso la versión para Windows. Para eso me voy a dirigir a la página de GitHub. Les voy a dejar el enlace en la descripción del video o en uno de los recursos. Voy a descargar la versión de 64 bits. Si tienen una computadora de 32 bits, les recomiendo que se descarguen esta versión. Simplemente damos clic y la descarga comenzará de manera automática. Y una vez que se haya completado la descarga, nos aparecerá un ejecutable. En este caso lo voy a poner en el escritorio, pero ustedes pueden guardarlo en una carpeta donde tengan los programas, los archivos de programa, etc. Podemos darle doble clic o ejecutar como administrador. En caso de que nos aparezca un aviso para efectuar cambios, le damos a que sí. Y básicamente la forma de instalarla es como la de cualquier otro programa. Aceptamos los términos y condiciones, le damos a Next, nos va a crear una carpeta de ruta, le damos a Next, un icono en el escritorio. Podemos asociar cualquier ebook con Sigil. Yo en este caso le voy a dejar que no. Le damos a Next, esto lo dejamos por defecto, le damos a Next e Install. Yo en mi caso no lo voy a instalar porque ya lo tengo instalado, pero básicamente una vez que termina la instalación se crea un icono en el escritorio y ya tendríamos nuestro programa Sigil listo para empezar a trabajar. Antes de entrar de lleno a trabajar con Sigil, vamos a intentar explicar cómo funcionan los dos lenguajes de programación. En realidad, uno es un lenguaje de etiquetas llamado HTML y el otro un lenguaje de hojas de estilo llamado CSS. Si bien no es necesario conocerlos en profundidad para trabajar con Sigil, ya que Sigil nos proporciona herramientas que simplifican el uso de estos lenguajes y de atajos que nos ayudan a poder crear un documento EPUB sin que sea necesario entender cómo funcionan bien estos lenguajes. Sin embargo, si queremos profundizar, si queremos darle otro tipo de performance a nuestro documento EPUB, a nuestro ebook, a nuestro proyecto, es conveniente entender cómo funciona todo detrás de Sigil. Como veremos en los videos siguientes, manejar código HTML y CSS no es difícil para nada, y la creación de un EPUB es la mejor opción que tenemos, ya que puedo asegurar que más del 90% de las plataformas de las librerías digitales aceptan este formato. El formato Word, que es el más sencillo de utilizar, no todas las plataformas lo aceptan, pero la gran mayoría, y cuando hablo de la gran mayoría hablo de más de un 90%, aceptan el formato EPUB. Entonces, en lugar de crear un formato para cada una de estas librerías
con los requisitos específicos que nos piden, creamos solamente el formato EPUB. El PDF va a ser necesario para el print of demand, para el libro de papel en tapa blanda que ofrecen algunas de estas librerías, pero en lo que se refiere a ebook, a formato digital, esta es la mejor opción que tenemos y por eso vamos a conocerlo bien en profundidad. En este editor de texto llamado Sublime voy a tratar de explicar el funcionamiento de los documentos HTML, de la estructura HTML y de los documentos CSS. Imitamos el formato que establece Sigil. Si observamos, cuando abrimos un documento nuevo en Sigil, nos proporciona que todos los documentos XHTML que tienen la extensión XHTML, el lenguaje es HTML obviamente, se van a ubicar en la carpeta text y las hojas de estilo, o sea los archivos CSS, se van a ubicar en la carpeta styles, así como las imágenes en la carpeta images, las fuentes en la carpeta fonts, audios, videos, etc. Nosotros acá vamos a imitar el comportamiento para entender cómo funciona la programación detrás del programa Sigil. Para eso vamos a ver un archivo en HTML con una estructura básica. La primera línea nos dice que estamos ante un documento HTML5. Esta línea abre, pero no es necesario que cierre. En Sigil, si pasamos a la vista de libros, no vamos a ver absolutamente nada, porque todavía no hay nada escrito. Si pasamos a la vista código, vemos algo muy similar. Se abre el documento XML, nos dice la versión 1.0, el encoding UTF-8, que lo que hace es interpretar ñes, acentos y demás caracteres que utilizamos en el lenguaje español. La segunda línea abre el documento doctype HTML. En la línea 5 va a abrir las etiquetas HTML propiamente dichas. Lo va a cerrar al final. Como puedes ver, hay etiquetas que abren y hay etiquetas que cierran. Por lo general se cierra con una barra. La etiqueta que abre se escribe menor, el nombre de la etiqueta, en este caso title, y símbolo mayor. Cuando finaliza el contenido, símbolo menor, barra, nombre de la etiqueta y mayor. Y de esta manera cerramos. Hay etiquetas como la etiqueta link que se cierra en la misma etiqueta con una barra al final, antes del signo mayor. No necesita repetirse este formato, sino que aquí la etiqueta ya estaría cerrada. Tenemos que ser muy cuidadosos cuando abrimos y cerramos una etiqueta, ya que si cerramos mal o directamente no cerramos una etiqueta, Sigil nos lanzará un error. La primera parte de un documento HTML es el head o cabecera. En el head o cabecera se van a encontrar las partes internas del documento que no van a ser leídas por el usuario. Por ejemplo, todo lo que escribamos dentro del title, Cayendo en tu abismo, sería la novela que voy a utilizar como ejemplo para esta parte del curso. Si pasamos a la versión libro, no vamos a leer absolutamente nada, porque está dentro del head. Si en cambio escribiéramos lo mismo dentro de las etiquetas body, como por ejemplo en las etiquetas H1, que se utiliza para el título mayor. Si pasamos a la vista del libro, sí podemos ver lo que acabamos de escribir. Si queremos crear un párrafo, se utiliza la etiqueta P. Siempre debemos cerrarla. Y aquí debemos escribir todo el texto del párrafo, entre medio de las etiquetas. Había una vez, etc. Me falta la tilde en la I, pero tengo que cambiar el lenguaje de inglés a español, así que por el momento lo voy a dejar. Si pasamos ahora a la vista del libro, vemos que el texto del párrafo está también perfectamente bien establecido. ¿Por qué? Porque estamos trabajando dentro de body. Dentro del head es donde vamos a llamar a los estilos CSS y por el momento no lo usaremos para otra cosa. Lo que quiero que quede claro en esta clase es la conformación de la estructura HTML. La estructura HTML, si lo comparamos con una casa, entonces el HTML es similar
a toda la arquitectura, a toda la estructura de la casa. El HTML me va a establecer, siguiendo con esta analogía de la casa, a dónde van a estar cada una de las habitaciones, a dónde termina y empieza nuestro terreno, es decir, a dónde empieza y termina el texto, dónde van los títulos, dónde empieza el párrafo, dónde va una imagen, mientras que las hojas de estilo lo podríamos comparar con todo el revestimiento de la casa, es decir, la decoración, de qué color va a ser pintada, de qué color y tamaño van a ser las puertas, las ventanas. Si lo traemos a la escritura, entonces es de qué color va a ser la fuente, de qué tamaño, qué tipo de fuente vamos a usar, de qué tamaño van a ser los títulos, si el párrafo va a estar centrado o alineado hacia la izquierda, si va a ser justificado, si quiero que sea en negrita o en itálica. Todo eso lo voy a definir en la hoja de estilos, mientras que la estructura y la conformación va a estar definida en el HTML. Ahora que ya sabemos cómo funcionan las estructuras del HTML, vamos a empezar a interactuar con los dos lenguajes. El lenguaje CSS funciona estableciendo un selector, una clase, un identificador y agregándole reglas. Entonces tenemos tres tipos de selectores. El primero es el selector de etiqueta, el selector de clase, que se determina con un punto antes del nombre de la clase, que nosotros podemos ponerle el nombre que se nos ocurra, y el selector identificador, que se establece con la almohadilla. Luego abrimos una llave y dentro vamos a colocar la propiedad a la que le queremos establecer un atributo o un valor determinado, y cerramos siempre con punto y coma. Luego más adelante vamos a ver las diferentes propiedades que podemos utilizar para mejorar nuestro IPU, pero por el momento quedémonos con para qué sirve el CSS y qué podemos establecer dentro. Podemos establecer cosas como el color, que va a tener cada título H1 o H2 o H3, depende del título y el tamaño que queramos, o el párrafo o alguna clase especial que más tarde vamos a ver cómo funciona. También podemos establecer el tamaño, en este caso font size. Hay varias formas de hacerlo. Con el M es mi forma preferida. También se puede determinar por píxeles. Pero lo que quiero que quede claro es que vamos a asignar una etiqueta. Vamos a determinar qué propiedad queremos alterar. Le vamos a transmitir un atributo o un valor determinado. Y lo que va a hacer el HTML es interpretar las reglas que nosotros establecimos en el CSS y llevarlas a cabo. Pero para esto, lo primero que hay que hacer es conectar estos dos archivos para que el HTML cargue todas las propiedades que nosotros establezcamos en el CSS y luego poder llamarlas cuando sea necesario. Vamos a ir a un ejemplo práctico, así se entiende mejor. Lo primero que vamos a hacer es crear, dentro de la carpeta Style, añadir una hoja de estilos en blanco. Por defecto, Sigil nos va a determinar una hoja llamada Style 0001. Nosotros la vamos a renombrar. Le vamos a quitar los números y solamente vamos a dejarla como Style CSS. Dentro del documento HTML o XHTML, sección 001, que después le vamos a cambiar el título de acuerdo al capítulo que nosotros querramos, o si esta va a ser la parte de legales, o si va a ser el prólogo, lo que sea. Nos vamos a ir a la versión vista de código. Vamos a escribir este link que lo que hace es llamarnos a la hoja de estilos. ¿De qué manera? 2 puntos barra significa que yo estoy dentro de la carpeta text con mi archivo index.html y tengo que salir una carpeta hacia afuera y luego introducirme dentro de la carpeta styles, que es esta. Y dentro de la carpeta styles buscar un archivo, por eso se usa otra barra, llamado styles.css, que es este de aquí. Si nos vamos a Sigil, ocurre algo muy parecido. Estamos dentro de la carpeta text, dentro del archivo sección 001, y vamos a tener que salir una carpeta hacia afuera y volver a entrar a la carpeta styles y buscar el archivo styles.css. Para esto vamos a escribir el código que teníamos dentro del otro editor de texto.
Entonces, ¿qué hicimos acá? Además de determinar el type y el rel, llamamos a la carpeta que está fuera de la carpeta text, llamada styles, nos introducimos dentro de esta carpeta y buscamos el archivo style.css. ¿Para qué? Para llamar a las reglas que vamos a establecer. Por ejemplo, yo puedo establecer que la etiqueta h1, abro llave, cierro llave, tenga un color blue. Entonces, como ya llamé a este archivo, todo lo que yo escriba o determine dentro del style CSS, el HTML me lo va a interpretar. Como yo establecí que los H1 iban a ser todos blue, si yo escribo cualquier otra etiqueta H1, siempre lo va a interpretar por la regla que yo establecí. Entonces, de esta manera, con este código, es que llamamos al documento CSS de hojas de estilo. Nos habíamos quedado en cómo conectar el archivo CSS con el HTML. En este caso es con el XHTML, pero le vamos a decir HTML porque es el lenguaje que vamos a estar utilizando, más allá de que la extensión del archivo sea XHTML. Una vez que cargamos nuestra hoja de estilos, en este caso se va a encontrar en la carpeta Styles, y el archivo es style.css, lo podemos llamar de cualquier otro nombre. Nos faltaba definir las otras dos formas de selectores que podemos encontrar y en las que podemos utilizar el CSS. El segundo selector eran las clases, que se determina con un punto y el nombre de la clase. Al nombre se lo podemos poner arbitrariamente sin seguir ningún tipo de condicionamiento o parámetro. Le podemos llamar como se nos antoje. Yo recomendaría que el nombre de la clase adhiera a lo que esa regla CSS está estableciendo. Por ejemplo, si a mí se me ocurriera poner un borde, entonces llamaría a la clase borde y aquí podría definir la propiedad border y le vamos a dar diferentes atributos. En este caso yo quiero que sea un borde de 3 píxeles, sólido, y quiero que en este caso sea de un color determinado, como puede ser negro, que lo puedo escribir así, determinándolo por la almohadilla y el número de color, o directamente escribir el nombre del color. Sucede que escribir el nombre del color solo funciona para los colores más comunes, pero cuando queremos ir una escala a un color determinado, siempre es conveniente establecerlo por su numeración. Para un color específico podemos valernos de alguna herramienta online o simplemente un programa como Photoshop. Nos vamos a la paleta de colores, elegimos el color que más nos gusta y aquí nos va a entregar la numeración al lado de la almohadilla. Solo basta con copiarla y pegarla. Y este es el número de color perteneciente a este color. De esta manera, una vez que ya establecimos una regla para una clase determinada, en este caso la clase llamada borde, vamos a explicar para qué son utilizadas las clases. Vimos en el primer caso que cuando queremos afectar a toda una etiqueta o a toda una serie de etiquetas, yo puedo establecer que todas las etiquetas H1 van a ser de color azul. Para eso determino una regla sobre la etiqueta H1 atribuyéndole el color azul al color de la fuente. Pero ¿qué pasa si yo quisiera que solo alguno de los títulos encerrados en las etiquetas H1 tuviera borde? Imaginen que yo tuviera 20 títulos en lo largo de toda la obra y solamente 3 o 4 necesitarían borde.
o un párrafo o lo que fuera. Entonces para eso vamos a llamar a la clase. Dentro de la etiqueta que abre de H1 vamos a escribir class igual comillas y vamos a llamar a la clase por su nombre. En este caso es borde. Recuerden que para establecerla en el CSS va con el punto adelante, pero cuando la llamamos en el HTML simplemente con el nombre. Porque llamando a la clase ya establecimos que se trata de una clase, que en este caso se identifica con un punto. Una vez establecida la clase para esta etiqueta, la clase solamente va a afectar a lo que haya dentro de la etiqueta. Si vamos a la vista del libro, vemos que solamente afectó al título cayendo en tu abismo y no a todas las etiquetas H1. Sin embargo, yo podría llamar a esta clase en algún otro momento, como por ejemplo en el párrafo. Y se cumpliría la misma regla. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero establecer una regla que solamente va a ser usada por única vez? Para esto existe el identificador, que se determina con una almohadilla delante y el nombre que querramos asignarle. En este caso voy a hacer un subrayado y voy a escribir la propiedad text decoration y le voy a dar el atributo underline. Para llamar a un identificador basta con escribir ID y el nombre del identificador, en este caso subrayado. Si vamos a la vista del libro, vemos cómo se ha aplicado la regla a este párrafo. De esta manera tendríamos determinado los tres tipos de selectores que vamos a utilizar para escribir nuestro libro. Voy a explicar una última cosa antes de terminar con este capítulo. ¿Qué ocurre cuando en un párrafo en donde podemos tener bastante texto, y solamente quisiéramos afectar a una palabra o a una frase y no a todo el párrafo? Para eso existe una etiqueta llamada spam, que no tiene ninguna funcionalidad más que permitirnos colocar una clase o un identificador específico Esta etiqueta spam no afectaría para nada el párrafo, ni el H1, el H2, a donde sea que lo pongamos, no va a cambiar nada de lo que esté establecido por la etiqueta en sí, sino que solamente sirve para asignarle algún valor determinado por el CSS. Si vamos a la vista del libro, vemos que solamente afectó a lo que está dentro del spam y no me alteró para nada lo determinado por la etiqueta P. Ya que tenemos nuestro libro escrito, que hemos revisado, corregido, registrado el ISBN, etc., vamos a comenzar a construir nuestro ebook en el formato EPUB. La primera sugerencia que tengo para hacer es que cuando vayamos a nuestro programa Sigil, nos dirigimos a la vista del libro y presionando Control E vamos a seleccionar todo nuestro libro. Yo, a modo de prueba, solamente voy a seleccionar un párrafo porque hay algo que quiero aclarar antes de comenzar con la construcción de nuestro EPUB. Voy a copiar esta parte y la voy a pegar en la versión vista del libro de nuestro primer documento o archivo XHTML. En la última versión de Sigil sucede que cuando queremos pegar con Control V o Copy Paste, nos va a aparecer una ventana de diálogo que nos indica
o nos hace una pregunta de si queremos convertir el texto copiado a texto plano. Nosotros vamos a darle que sí. En otras versiones anteriores esta ventana de diálogo no aparece y ahora voy a indicar el problema que esto supone. Cuando le damos que sí, nos convierte en texto plano como si hubiéramos copiado desde un bloc de notas. Si nos vamos a la vista de código, vemos que nada raro ha sucedido, más que alguna generación de una etiqueta BR que indica un salto de línea, algunos párrafos que abren y cierran, o algunas etiquetas de párrafo que abren y cierran, mejor dicho. Pero más allá de eso, tenemos texto dentro de etiquetas, algunos div, que es otra etiqueta que luego vamos a explicar bien. Pero más allá de eso, no ha creado nada extraño. Sin embargo, en el caso de que no hubiéramos optado por convertir a texto plano, vamos a repetir lo que acabamos de hacer. Vamos a volver a copiar y vamos a darle que no. En la vista del libro, esto parecería ser prácticamente lo mismo que hemos hecho anteriormente. Pero ocurre que cuando vamos a la vista de código, nos ha generado un montón de código, incluso etiquetas style que determinan el CSS en línea, es decir, escribir CSS en lugar de la hoja de estilos dentro de la misma etiqueta y establecer reglas. Esto ya no es recomendado, aunque no por eso deja de ser válido. Pero no solamente eso, todo este código totalmente extraño para nosotros se ha generado por el mismo Word. Esto va a lanzar errores. Si volvemos a la vista del libro, seguramente nos va a lanzar algún error. Por lo tanto, si estás en una versión anterior de Sigil, lo que te recomiendo es que antes de pasar el texto de Word, lo lleves a un bloc de notas, que lo que va a hacer es deshacerse de todo lo que viene incrustado dentro de Word, y de aquí sí volver a copiarlo y pegarlo en nuestro archivo XHTML. Si vamos a la vista de código, vemos que no ha ocurrido nada y ni siquiera nos ha aparecido la ventana de diálogo que sí nos aparece si estamos escribiendo en el formato de Word. Ya que tuvimos la oportunidad de ver cómo a veces el CSS puede ser incrustado de manera en línea, como vimos que generaba el mismo Word, algo que no es utilizado, es para casos muy específicos, ya no es recomendado por las buenas prácticas. Sin embargo, no está de más explicar que existen tres formas de incluir el CSS. La primera que ya vimos, que es llamando un archivo externo en otra carpeta, un archivo CSS de hojas de estilo en cascada propiamente dicho. Esta es la forma más recomendada, más correcta y más organizada de hacerlo. Pero existen dos variantes más y vamos a repasarlas por si a alguien le resulta más sencillo, es igualmente válido. La primera es establecer el CSS o los estilos dentro de la etiqueta head. Dentro de la etiqueta head que abre y que cierra, podemos abrir una nueva etiqueta llamada style. Y dentro de estas etiquetas podemos establecer nuestro CSS. Si quitamos la llamada al archivo CSS, tenemos la misma etiqueta establecida. Esta vez ya no estamos llamando a nuestra hoja de estilos, sino que lo establecimos dentro del head con una etiqueta style. O sea que debería comportarse de la misma manera. Si yo voy a la vista del libro, me sigue interpretando el H1 con la propiedad y el atributo que establecí. Y también existe una tercera forma, que es establecer la regla CSS dentro de la etiqueta. Para eso vamos a escribir style. Y aquí vamos a determinar
el atributo y la propiedad. En este caso, color blue. Si vamos a la vista del libro, vemos que solamente me ha interpretado donde yo establecí la etiqueta. En este caso, yo solamente determiné el style color blue sobre esta etiqueta H1, no sobre esta. No hay una llamada a un CSS, una hoja de estilo en ningún lado, por lo tanto, la etiqueta de abajo se va a mantener en el color original. Estas son las tres formas de llamar o de establecer reglas CSS. Nosotros vamos a basarnos solamente en esta porque es la más organizada, es la más recomendada, pero si alguien en algún momento quiere utilizar alguna de estas formas, no está de más saberlo y en algún caso específico, si es necesario, poder utilizarlo para salir de algún apuro. En esta clase vamos a explicar cómo agregar una imagen a nuestro documento EPUB. Luego de que expliquemos a fondo cómo funciona todo lo que hay detrás de Sigil en la vista de código, cómo funciona el HTML y el CSS, vamos a comenzar a utilizar todas estas herramientas que nos van a hacer la vida más sencilla y que casi que no vamos a utilizar todos estos códigos, no vamos a tener que estar escribiendo, sino que simplemente presionando un botón, Sigil nos va a facilitar insertar una imagen y demás. Sin embargo, lo que me propuse en este curso es explicar a fondo cómo funciona, porque luego vamos a hacer cosas más específicas, como por ejemplo las imágenes responsivas, que se adapten a cualquier dispositivo, que no salgan del margen, y tantas otras cosas que Sigil no nos va a facilitar y que para eso vamos a tener que sí o sí entender cómo funciona el código detrás. Si simplemente nos quedáramos con las herramientas que nos proporciona Sigil, vamos a hacer un EPUB o un libro digital sencillo que se va a perder en el montón, más de lo mismo. Sin embargo, vamos a tratar de hacer algo que resalte, algo bien hecho, de ponerle toda nuestra creatividad, y para eso necesitamos entender lo que estamos haciendo. Así que sin más preámbulos, vamos a ir a cómo insertar una imagen en nuestro EPUB. Recordemos que las imágenes, tanto como los textos, siempre van a ir dentro de las etiquetas body. Vamos a elegir el lugar donde queremos insertarla. Para eso vamos a escribir la etiqueta IMG. Y a diferencia de las rutas, no vamos a escribir href, sino src. Igual, comillas. Y vamos a designar aquí la ruta a donde vamos a ir a buscar la imagen. En este caso, la vamos a tener en la carpeta images. Perdón. Recordemos que siempre tengo que salir de donde estoy. Me encuentro dentro de la carpeta text. Tengo que salir una carpeta y luego entrar. Por eso tengo que hacérselo entender a HTML con 2 puntos barra entrar a la carpeta images. Y ahí buscar la imagen. En este caso yo tengo una imagen que he descargado de Pixabay, que es esta, con el nombre despertar y la extensión JPG. Entonces voy a poner despertar.jpg. La etiqueta imagen no necesita otra etiqueta que cierra, sino que cerramos con barra mayor que. Y ahora solamente nos falta insertar la imagen dentro de esta carpeta. Para eso vamos a ir a Add Existing Files. Y vamos a abrir la imagen que queremos incorporar. Si vamos a la vista del libro, vemos que tenemos la imagen insertada. Y esto es todo lo que quería enseñar en esta clase. Luego vamos a ir haciendo otro tipo de cosas cuando estemos más avanzados con las imágenes. Se dio la casualidad de que esta imagen es una imagen pequeña, pero vamos a ver qué sucede cuando la imagen es mucho más grande, cómo hacer para volverla responsiva, es decir, que se adapte a cualquier tamaño de dispositivo más allá de cuál sea el tamaño de la imagen. También vamos a explicar cómo adherirle atributos a la imagen para centrarla y demás, pero aquí estaríamos explicando cómo insertar la imagen, que era el objetivo de esta clase.
En la última clase habíamos visto cómo colocar una imagen, luego vamos a profundizar un poco cuando hablemos de la propiedad responsive, pero en la clase de hoy quiero enseñar cómo agregar una nueva fuente. Vamos a ir a la vista de código, vamos a sacar la imagen por el momento. Voy a colocar la palabra fonts en el buscador. Existen un montón de páginas y de acuerdo al tipo de escritura, de novela, manual, lo que estén buscando, que quieran agregarle, tanto para hacer una letra capital, para un título, para lo que sea que quieran implementar en su ebook o EPUB, por cualquier eventualidad que requiera usar una letra o un tipo de fuente específica, podemos contar con alguna de estas páginas, de estos sitios web, para venir a descargar de manera gratuita la fuente que más nos guste. Yo recomiendo, como esto va a ser un ebook que lo vamos a usar de manera comercial porque nosotros queremos venderlo, solamente utilizar lo que es 100% gratis, o sea que nos permite usarlo de la manera que a nosotros se nos antoje. Lo que está remarcado como gratis pero para uso personal no estaría permitido, no sería legal utilizarlo para algo comercial como es un ebook que nosotros pretendemos vender. Para eso habría que llegar a un acuerdo con el autor, comprarle los derechos de propiedad, etc. Bueno, la forma de hacerlo es sencilla, todas las páginas son similares. Elegimos la categoría de la fuente que queremos, buscamos la que más nos gusta y en un botón de descarga son archivos muy livianos, 44K, se bajan en segundos, algunos vienen en carpetas y cualquiera de estas páginas, tanto DaFont como Fonts, como MilUnFont, MilFreeFonts, son muy similares, solo cuestión de tomarse el tiempo para investigarlas, para ver cuáles son las fuentes que nos interesan. Yo ya tengo elegido uno que es Chasing para el ejemplo que voy a dar. Lo primero que vamos a hacer es cargar la fuente en la carpeta Fonts. Para eso vamos a ir al clic derecho, como habíamos hecho con imagen, Add Existing Files. Y vamos a buscar la fuente. Recuerden que el archivo tiene que ser con la extensión TTF. Quizás cuando descarguen de alguna de las páginas que hemos mencionado, van a venir 3 o 4 archivos. El que realmente necesitamos es el que tiene extensión .ttf. Como pueden ver acá. Ya tenemos el archivo cargado en la carpeta fuentes. Vamos a abrir nuestra hoja de estilos. Y vamos a escribir @fontface font family, el nombre de la fuente, en este caso es Chasing, punto y coma, y la vamos a llamar usando src, dos puntos, la URL, que en este caso va a ser dos puntos barra la carpeta fonts barra chasing.ttf. De esta manera ya estaría cargada nuestra nueva fuente y ahora solamente voy a establecerla en una regla, en un H2. También podría establecerla para que todo el documento tuviera esta fuente como la fuente principal, pero solamente la quiero usar como un título en el H2. El procedimiento es el mismo, la establezco como font family. Selecciono la letra Chasing, que es de la manera en la que yo la llamé. Ya no necesito llamar a Chasing TTF porque aquí ya establecí que la fuente Chasing va a ser cargada desde la URL fonts Chasing TTF. Es decir, que yo solamente con nombrar Chasing me va a estar cargando este archivo dentro de la carpeta fonts.
como va a ser un H2, quiero establecer que el font size, es decir, el tamaño de esta fuente, va a ser un poquito más grande, de 2em en este caso, y que el text align, perdón, siempre me confundo la barra con el guión, va a estar centrado. De esta manera, por ejemplo, si yo escribiera una etiqueta H2, si voy a la vista del libro, me está interpretando la letra chasing que acabo de cargar de manera centrada con un tamaño de 2em. Así que esta sería la forma de cargar cualquier tipo de fuente nueva. Y para mostrar lo que había especificado hoy, si yo la quiero poner para todo el documento, solamente me basta con decir que se aplica al body, es decir, a todo, ya que el body comienza acá y termina acá y todo lo visible está dentro de body, o sea que todo va a estar aplicado con esa regla. En esta clase voy a explicar un concepto de CSS, del funcionamiento de CSS, que necesito que quede claro por cualquier inconveniente que pudiera llegar a surgir. Antes que nada, quiero aclarar dos cosas. En la clase pasada hemos explicado cómo cargar una fuente. Sin embargo, hay fuentes que no necesitan ser cargadas. Son fuentes estándar, todos los browsers las interpretan, los programas también. Lectores de EPUB los interpretan sin necesidad de tener que hacer lo que hicimos en la clase anterior. Estas fuentes simplemente las podemos encerrar entre comillas simple y son Tahoma, Arial, Georgia, supongo, no estoy muy seguro, Times New Roman, las del tipo serif, sans serif, Times New Roman no estoy tan seguro, pero en caso de que no la encuentre, la va a suplantar por una muy similar, ya sea el browser como el lector de EPUB en el cual estemos leyendo nuestro libro digital. ¿Es recomendable siempre cargarla? Sí, es lo más recomendable para evitar problemas y que el lector lea en la fuente que nosotros escogimos. Si nos da lo mismo en qué fuente lea, basta con escribirlo de esta manera y sería suficiente. Vamos a imaginar tres escenarios posibles para lo que quiero mostrar a continuación. En el primer escenario voy a escribir en la etiqueta body la sentencia que me va a dar el color green, es decir, verde. En el segundo escenario voy a establecer que la etiqueta H1 va a poseer un color azul. Y en el tercer escenario voy a establecer una clase. La clase se va a llamar red. Y en esta clase voy a establecer un color rojo para la fuente que voy a usar. Una recomendación que quiero hacer, vamos a cambiarle el título a nuestro primer documento XHTML. Para eso vamos a clicar en el mouse el botón derecho, vamos a rename y le voy a colocar, por llamarlo de alguna manera, capítulo -1. ¿Cuál es mi recomendación? No escribas capítulo espacio 1. Muchas veces se generan conflictos a la hora de leerlo en HTML en un servidor y se crean caracteres raros como este, ya que el espacio no es bien interpretado. De todas maneras, esto es solamente el título del documento y no va a ser visto por el lector. Esto es solamente una guía para nosotros que estamos detrás de Sigil. De la misma manera,
como la programación no es en español sino en inglés, tampoco te recomiendo que acentúes o que pongas caracteres raros como la ñ, que en inglés no existen. Así que lo mejor es hacerlo de esta manera, siempre con guiones entre los espacios. Y aquí no interesa la falta de ortografía porque nadie va a ver esto salvo tú. Una vez aclarado esto, vamos a ir al tema que nos trajo a esta clase. Habíamos establecido que todo lo que iba a estar dentro de la etiqueta body, o sea dentro del cuerpo, iba a aparecer en color verde. No voy a escribir con acentos porque estoy usando el teclado inglés que me permite programar, escribir código de programación mucho mejor, así que vamos a olvidarnos un poco de la ortografía, solamente para explicar esto. Había una vez, etc. Si yo voy a la vista del libro, todo lo que escriba dentro de la etiqueta body, así yo copie varios párrafos o incluso uno lo quiera convertir en una etiqueta H2, siempre me va a respetar lo que establecí como regla en CSS. Si yo voy a la vista de libros, veo que se cumple la sentencia que acabo de dictar. Pero ocurre que yo establecí dos sentencias más. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si esta fuera una etiqueta H1 en lugar de una etiqueta H2? Y aquí me encontraría con un conflicto, porque yo establecí que todas las etiquetas H1 iban a ser de color azul, pero que todo lo que está dentro de body iba a ser de color verde. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Cómo lo resuelve CSS? CSS lo que hace es tomar por cercanía. ¿Qué significa? Lo más cerca que tiene el texto es la etiqueta H1. Por lo tanto va a cobrar más importancia esta etiqueta que esta etiqueta global. Si yo, por ejemplo, quiero establecer una etiqueta spam y llamar a la clase red que habíamos establecido aquí, lo que va a suceder es que me va a interpretar lo que está dentro de la etiqueta spam, en este caso la palabra best, del color o atendiendo a la regla más cercana. Es decir, en este caso, la clase red, que me establece que la palabra best va a hacer caso a la clase red y no a la etiqueta H1 ni al body. Así como todo lo que está dentro de body va a hacer caso primero a la regla más cercana, en este caso es la etiqueta H1 que me establece el color azul. Y todo lo demás va a obedecer a body y lo que hayamos establecido dentro de body. De esta manera podemos establecer reglas generales para el documento y en caso de que necesitemos algo específico en algún determinado punto, no tener que cambiar todas las reglas, sino crear una sola clase con una regla específica, escribirla con una etiqueta spam, llamar a esa clase y no estaríamos alterando nada de todo el resto del documento. En esta clase quiero explicar la forma de solucionar un pequeño inconveniente que podría llegar a surgir al cargar una imagen a nuestro documento Sigil. En este caso vamos a llamar una imagen con la etiqueta img, src y cerramos. Vamos a cargar una imagen nueva para poder llamarla. Para eso hacemos clic derecho en la carpeta imágenes. Vamos a Add Existing Files.
y vamos a llamar la imagen Tricoin que tengo guardada ya. Lo que debíamos hacer es poner 2 puntos, barra para entrar a la carpeta imágenes, y luego vamos a probar primero lo que ocurría si llamábamos a la imagen despertar JPG que habíamos hecho en una clase anterior. Nos acaba de lanzar un error, seguramente es que no cerramos bien la etiqueta. En este caso tenemos una imagen que no representa mayores inconvenientes. Ahora, ¿qué ocurriría si llamamos una imagen demasiado grande como la que acabamos de cargar? Vamos a la vista del libro y vemos que me ocupa mucho más del ancho de la pantalla. A medida que yo voy cerrando, la imagen, como vemos, no responde, no es responsiva, porque no está preparado el CSS para que sea responsiva. La mayoría de los lectores de EPUB en este momento reconocen las imágenes y las convierten en responsiva de manera instantánea. Es muy difícil que alguien tenga un lector de EPUB instalado en su teléfono o en su tablet que le deje la imagen de esta manera por afuera, o que tenga que scrollear en horizontal, que es algo totalmente tedioso y muy poco profesional, además de que nos da la sensación de que hay algo mal con el código y gran parte de verdad tendría esta afirmación. Para no arriesgarnos a que esto suceda, aunque repito, es muy difícil que hoy día un programa no lo interprete, pero para no arriesgarnos a esto tenemos la solución de escribir un pequeño código que en este caso va a ir apuntado hacia la etiqueta IMG y hacia todas las etiquetas IMG, y es establecerle un ancho máximo a la imagen, que en este caso sería max white del 100%. De esta manera, nunca una imagen con esta sentencia, es decir, nunca una etiqueta IMG que corresponde a una imagen, va a superar el ancho del 100% de la pantalla. Si vamos a la vista del libro, vemos que ya desapareció el problema que teníamos hoy. Si bien es muy difícil que ocurra que cuando un lector compre el EPUB o lo lea en su dispositivo, en su tablet o en su misma PC, suceda lo que sucedía hoy cuando no habíamos establecido esta regla, pero nunca está de más asegurarnos de que esto no suceda, y es solamente una línea de código que resuelve todo este problema. Luego de haber explicado los conceptos básicos del funcionamiento de Sigil, vamos a comenzar a trabajar con nuestro primer documento EPUB. En este caso yo ya tengo el libro que voy a usar como ejemplo, lo tengo en un formato de Word enriquecido, lo voy a copiar con Control E, Control C y lo voy a llevar a la vista del libro en Sigil con Control V, le voy a poner que sí, y ya tengo copiado la totalidad de mi documento. A partir de esta parte del tutorial vamos a empezar a explicar cómo funcionan los botones, las herramientas y los atajos que nos ofrece Sigil para no tener que escribir tanto código. Por ejemplo, si yo quisiera centrar mi nombre, bastaría con ir a este icono que dice Center, le doy clic y automáticamente me centra mi nombre en el documento. Básicamente lo que hace Sigil es escribir un código detrás, que si nos vamos a la vista de código, vemos que lo que hizo Sigil es escribir una línea de código de un estilo CSS en lo que se conoce como en línea. Es decir, dentro de la etiqueta, con la palabra reservada style, agregó una línea que en este caso es una regla para centrar este contenido. Esto es exactamente lo mismo. Nos vamos a nuestro documento style
Es exactamente lo mismo que haber escrito, por ejemplo, la clase center y establecer la regla textalign center. Si en lugar de esto llamáramos a la clase center, en lugar de style ponemos class, llamando así a la clase center que hemos establecido en nuestra hoja de estilos. Y el resultado, si vamos a la vista del libro, es el mismo. Básicamente, lo que hace Sigil cuando presionamos alguno de estos botones es escribir código detrás. Obviamente, es mucho más sencillo utilizar esta botonera que escribirlo nosotros mismos. Pero era necesario explicar en este curso cómo funciona detrás, qué es el código que hay por detrás de lo que hacen estos atajos. De otra manera, si algo funciona mal o no sale como nosotros quisiéramos, al entender el código interno podemos solucionarlo o tener las herramientas para solucionarlo. Vamos a poner también el título en el centro y el eslogan. A esta primera parte le voy a cambiar el nombre y la voy a hacer como el primer documento. Para eso voy a hacer con el clic derecho Rename y lo voy a llamar título. Me voy a posicionar detrás de la última letra que quiero que forme parte de este primer documento llamado título. Y me voy a ir a edición o edit, depende si lo tienen en castellano o en inglés. Y voy a presionar sobre Split at Cursor. Si lo tienen en español, les va a salir algo como dividir con el cursor o separar mediante el cursor, etc. Lo que hicimos aquí fue que me quedó un documento que va a terminar justamente aquí, que es el primero, y el segundo va a continuar todo lo que viene después del libro. Todos estos espacios que tengo, automáticamente Sigil lo va a interpretar como un salto de línea en una etiqueta BR dentro de un div. Puedo borrarlos a todos, seleccionándolos y borrando, o en la vista del libro, de una manera más fácil, borrando directamente. Esta es la parte de legales. Voy a tratar de evitar siempre la mayor cantidad de espacios posible. ¿Por qué? Porque esto, recordemos que luego se va a ver en una tablet, en un celular. Por lo general, el formato EPUB es para dispositivos portátiles. Tanto el Kindle de Amazon, como el lector de libros de Tolino o de Thalia, y aparatos similares. Entonces, mientras menos espacios tenga, va a ser mucho mejor para la interpretación de estos dispositivos. En este caso, la parte de legales terminaría aquí. Le voy a cambiar el nombre. Le voy a poner legales. Me voy a volver a posicionar con el cursor al final. Y voy a ir a Edit y a dividir con el cursor. Automáticamente me creó un tercer documento donde va a estar incluido todo lo que ha quedado afuera, porque ahora tengo dos documentos más. El primero es legales, que termina aquí. El segundo es legales, perdón. El primero es título. Y si vamos a la vista de código, vemos que en cada uno de estos documentos que crea Sigil, siempre va a incluir esta cabecera tal cual nosotros la tenemos, con el mismo title, llamando al documento styles de CSS y mencionando que es un XHTML, etc. Cada vez que hagamos dividir con el cursor al nuevo documento, me lo va a crear de la misma manera, sin que yo tenga la necesidad de tener que incluir otra vez el link llamando a los estilos, el title y lo que sea que le haya
incluido a la cabecera Head. La pregunta aquí sería, ¿por qué dividir el documento en varios archivos en lugar de dejarlo en un documento único? Porque cuando lo interprete el dispositivo mediante el cual vamos a leer este ebook, la única manera de asegurarnos que el título, el inicio de cada capítulo permanezca arriba de todo y no en el medio o en cualquier otro lado, es que creemos un documento totalmente nuevo donde establezcamos que lo primero que se va a ver es esta línea. Esta es la única forma que tenemos de tener control absoluto sobre dónde queremos que aparezca el inicio de un capítulo, de un título o de lo que fuera. De otra manera, de acuerdo a cuál sea el dispositivo, podría aparecer el título o el capítulo nuevo en cualquier otra parte y no en la primera línea. Vamos a dividir nuestro EPUB en dos capítulos. Al primero le vamos a llamar capítulo 1. Vamos a llegar hasta donde tenemos el capítulo 2. Aquí tenemos el capítulo 2. Le voy a poner un bold para diferenciarlo. Y hasta aquí va a ser el capítulo 1. Vamos a ir a Edit, dividir con el cursor. Y este se va a convertir entonces en mi capítulo 2. Vamos a traer el título hacia arriba de todo. Y lo vamos a dejar sin centrar solamente para tratar de explicar la diferencia que existe entre guardar un documento EPUB, nuestro libro digital, con divisiones por capítulo o por secciones y no guardarla. Es decir, guardarlo como un documento único, como vamos a hacer a continuación. Tenemos el mismo documento, simplemente que yo lo he dejado tal cual está. Es todo el libro, pero sin divisiones, en un documento único. Los voy a copiar a mi teléfono celular. Esto pueden probarlo en una tablet, en su móvil, para identificar las diferencias que existen. Voy a abrir mi teléfono móvil, en este caso voy a usar un programa gratuito, un lector de EPUB llamado Lithium, que descargué del Play Store. Si están en Apple seguramente deben tener un montón de programas de lectores de EPUB, de aplicaciones, que no descargué este porque fuera el mejor, sino porque era el primero que me apareció en la lista de programas de Play Store. No hay mucha diferencia, son simplemente lectores de un formato llamado EPUB. Lo voy a abrir, tengo los dos documentos, uno dividido, el otro todavía no tiene título, pero es el que no está dividido. Voy a abrir el que no está dividido, así contemplamos las diferencias que existen. A simple vista pareciera no haber diferencia, tenemos el título, solamente que no lo hemos centrado, la parte de legales. Y el primer inconveniente que nos aparece es que el capítulo 1 se muestra en un lugar que no corresponde. Y vamos a ir hasta donde está el capítulo 2. Esto siempre va a depender del tamaño de la pantalla de nuestro celular o tablet, de nuestra tableta, del dispositivo Kindle, Tolino, Thalia, el que sea. Va a depender pura y exclusivamente del dispositivo y no tenemos ningún control nosotros, porque hemos guardado el libro más allá de los espacios que pudimos haber quitado o no. El dispositivo se va a encargar de lo demás. Y aquí tenemos el primer error. Nosotros quisiéramos que el título aparezca arriba. Y sin embargo, por los espacios, no podemos determinar a dónde aparecerá. ¿Pudimos haber quitado los espacios? Sí, pero eso es muy relativo. Porque en este dispositivo aparece aquí, pero quizá en otro más grande o más pequeño aparece en otro lugar. En el medio, menos donde nosotros quisiéramos. O sea que va a comportarse de manera arbitraria. Si vamos al otro documento, el que sí hemos dividido, vamos a notar que solamente en la primera página nos va a aparecer nuestro nombre y el título, porque hasta aquí terminaba el documento. Vamos a pasar a la segunda, va a cargar otro documento. Este es el único inconveniente que tiene, que como este es un documento
y este es otro, que solamente tiene la parte de legales, va a tardar un tiempo mínimo en cargarse uno al otro de acuerdo a cuán largo sea el documento o el capítulo. Voy a pasar al siguiente y como vemos aquí, el capítulo 1 siempre va a aparecer en la parte de arriba. Independientemente de cuál sea el dispositivo donde lo leas, el título del capítulo siempre va a aparecer arriba. Si continuamos con la lectura de nuestro libro, vamos a llegar hasta el siguiente documento, que sí o sí va a iniciar, no lo habíamos entrado, pero va a iniciar en capítulo 2 con el título. Esta es la razón por la cual yo divido el libro en varios documentos y no en uno solo, para tener control al menos de dónde va a estar el título de cada capítulo. Si yo quisiera que cada día que transcurra también me respete esta regla, tendría que tener muchísimos más documentos. Como me conformo con que solamente en este caso me respete la división de capítulos, así es como lo establezco en mi documento EPUB creado con Sigil. Después queda a libre criterio de cada uno cómo quiere realizarlo.